Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentre. Veo que hay muchos de la parte americana, entonces pues muy buenos días por allí. Bueno, como saben muchos de ustedes, pues seguridad en los trabajos en altura, pues los riesgos derivados de trabajos en altura son de los que peores consecuencias tienen, de los más complicados a veces también, porque las medidas preventivas pues suelen ser equipos de protección personal, procedimientos de trabajo, controles periódicos, etcétera. Vamos a ir repasando un poquito todo esto y luego al final pues daremos paso a preguntas que puedan tener. Antes de nada vamos a empezar con un índice de lo que vamos a ver durante estos minutos. Primero, pues una definición y ejemplos. Y ahí sí quería hablar un poco de que la definición depende un poco también de la legislación que se aplique en cada país. Voy a hablar un poco de los países que yo conozco, pero que básicamente en casi toda Latinoamérica es la misma definición o muy parecida. En España pues varía un poquito, pero eso es una cuestión de una distancia solamente, muy poco. Hablaremos de normativa de referencia, igualmente, tanto a nivel europeo como a nivel americano, que se fija un poco más en los estándares de Estados Unidos. Causas de los accidentes, vamos a intentar ver cuáles son las causas más importantes y especialmente para identificar los posibles riesgos y poder subsanar o poder corregir esos riesgos y que no puedan ocurrir. La filosofía de trabajos en altura, los equipos de protección personal o individual. De antemano ya os digo, pues en toda la parte de América, Latinoamérica, se suelen nombrar equipos de protección personal y en España equipos de protección individual. Es una diferencia de concepto solamente, pero conceptual, pero el resto es exactamente lo mismo. Hablaremos puntos de anclaje. De nada sirve tener un equipo de protección personal o individual si no tenemos un buen punto de anclaje que nos evite la caída. Sistemas anticaídas, los más interesantes, va a ser algo muy eminentemente práctico, vamos a ver muchas fotos, vamos a ver pues cómo es cada equipo cada sistema anticaídas. Y unos ejemplos básicos de montajes. Montajes sobre todo de obra, edificación, obra civil o intentaremos ver alguna cosa también de industria. Pues empezamos con la definición. Bueno, pues las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1,80 metros o 2 metros en el caso de España, sobre el nivel de referencia. El nivel de referencia es el nivel del suelo, o sea, el nivel de los pies. Entonces hay que ver hasta dónde llegamos, dónde se encuentran nuestros pies, si está a más de 1,80, en el caso de casi todos los países de Latinoamérica es ese nivel. Se fija mucho, ya os digo, en la referencia de Estados Unidos, pues ahí ya empieza a ser trabajo en altura. En el caso de España, 2 metros. Es muy importante identificar un trabajo si es en altura o no, porque el hecho de decir que un trabajo ya es en altura implica una serie de medidas preventivas prácticamente obligatorias, como es la redacción o el disponer de un procedimiento de trabajo que te marque específicamente cómo vas a realizar el trabajo. Y eso es fundamental y es necesario. Te marca también, si es necesario, los equipos de protección personal, entre otras cosas. Indicar también solamente que en España tenemos dos normativas. Una es el Real Decreto 1627 de construcción. En ese Real Decreto se marcan estos 2 metros a nivel de suelo, a nivel de pies, donde por encima de ellos es trabajo en altura. Tenemos otra normativa que es el Real Decreto 486 de lugares de trabajo. En ese caso, lo que se marca son 3,5 metros el nivel de operación. El nivel de operación es donde estamos trabajando. O sea, si estamos cambiando una bombilla, pues entonces habrá que medir hasta la bombilla. Si estamos realizando un taladro o un trabajo manual en una pared, hay que medir desde el suelo hasta donde estamos haciendo el trabajo. Básicamente, si os fijáis, 3,5 metros al punto de operación o 2 metros a los pies es prácticamente lo mismo, porque se considera que de los pies a nuestras manos, a nuestra altura del pecho,
haber más o menos 1,5 metros. O sea, realmente es muy parecido. Se incluye también aquí aberturas, riesgos de caídas en aberturas, en superficies de trabajo, tales como perforaciones, pozos, cubos, túneles verticales, etcétera. Todo eso son trabajos en altura. Ejemplos, pues trabajos en andamios o scaffolder, que se llama así en Estados Unidos, es una palabra inglesa y que se suele nombrar así en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Scaffolder o aquí andamios. Los andamios pueden ser de muchos tipos, o bien con ruedas, o bien autoportantes, o bien fijos, o colgados. Trabajos, como vemos, pues en lo más alto de la edificación, en los trabajos previos a lo que es el armazón, el subir un piso más, ¿no? Ahí es donde más riesgo de caída en altura hay, más que nada porque no tenemos un punto de referencia superior donde anclarnos. Entonces, ahí se necesitan pues técnicas especiales. Vamos a hablar un poquito de esto, pero tampoco podemos profundizar mucho porque, lógicamente, es una clase un poquito genérica de todos los trabajos en altura. Tenemos estructuras metálicas, otro tipo de celosías, como son antenas, por ejemplo, en este caso, o postes de sujeción de cables. Tenemos escaleras manuales. A partir, igual, de 3,5 metros el punto de aplicación o 1,80 los pies, pues ya empieza a ser trabajo en altura. Trabajos en azoteas, tejados. Trabajos con plataformas elevadoras que hay de tres tipos. Están las de tijera, que son este ejemplo. Están las plataformas elevadoras de brazo articuladas y nos encontramos también con las plataformas elevadoras telescópicas. Esta sería una mezcla de brazo articulada y telescópica. Y por último, tenemos los trabajos verticales. Y sí hay que diferenciar muy bien de los trabajos en altura. Una cosa es trabajo en altura y otra cosa es trabajo vertical. Ambos conllevan una caída en altura como riesgo principal, pero los diferenciamos mucho porque tanto el arnés a utilizar como las medidas preventivas son totalmente diferentes. En trabajo vertical estamos en suspensión, colgados literalmente de una cuerda, y en trabajo en altura simplemente tenemos riesgo de caída, que son el resto de trabajos. Hoy vamos a hablar especialmente de trabajos en altura, no de trabajos verticales. Normativa. Bueno, pues en LATAM, en Latinoamérica, disponemos de una normativa específica para cada país. No vamos a entrar en cuáles son, porque son muchos países, pero casi todos se fijan mucho en, como os decía al principio, en la normativa de Estados Unidos, especialmente a nivel de equipos de protección personal. Se basan mucho en ANSI. Las normas ANSI son como las UNE de Europa, son muy parecidas a las europeas, pero los ensayos que se hacen a los equipos de protección personal pues, son un poco diferentes. Así tenemos la Z359.5 de los sistemas personales de detención de caídas o la del arnés, la ANSI Z359.11. Y así pues tenemos unas cuantas más, como podéis ver aquí. En España nos fijamos o nos guiamos por la normativa europea. Nosotros tenemos aquí nuestras leyes, son transposiciones de normativas europeas. Primero sale a nivel europeo y luego se transpone a la normativa española. En el caso de los equipos de protección personal o individual, pues tenemos una norma UNE para cada EPI o para cada EPP, como queramos llamar. Así como, por ejemplo, los dispositivos de descenso pues siguen la normativa EN 341. El arnés, que antes era la Z359.11, aquí tenemos la 361, la EN 361. Es un poco esa diferencia. Sí se ve que las normativas EN, a diferencia de las ANSI, son mucho más específicas para cada tipo de equipo de protección personal. Las ANSI, una misma ANSI puede conllevar varios equipos de protección personal, de diversos tipos. Las normas UNE tenemos muchas más y afectan de una forma mucho más específica. Tenemos paracuerdas, cuerdas dinámicas, equipos de salvamento, arnés de evacuación, dispositivos de anclajes móviles, fijos, etcétera.
ahora vamos a ir viendo cuando lleguemos a los equipos de protección. Causas de los accidentes. Bueno, pues principalmente tenemos las causas humanas. Dentro de las causas humanas, pues tenemos las psicológicas, físicas y formativas. Las causas psicológicas vienen pues derivadas por la inquietud, la falta de atención, etcétera. Son las más complicadas de detectar y son de las más importantes y las que mayores riesgos conllevan, sobre todo las que más veces se producen. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque cuando estás trabajando en altura tienes que estar pensando y concentrado en lo que estás haciendo, en lo que estás trabajando. Ahí entra parte un poco pues el responsable de la actividad, que suele ser un recurso preventivo, suele ser una persona, un responsable de seguridad, el que en un momento dado, si ve que un trabajador pues tiene alguna causa psicológica que no está pensando en lo que está haciendo, pues durante esa época no dejarle subir. Se me ocurre, por ejemplo, pues el fallecimiento de un familiar, una situación familiar complicada, cosas así que puedes saber que tu trabajador tiene ese momento difícil, pues lo mejor es no dejarle subir, indiscutiblemente, porque cuando estás pensando en otra cosa, fácilmente te vas a equivocar en dónde anclarte, si te has anclado y cómo lo has hecho. Y una equivocación en cualquier otro trabajo pues puede conllevar un golpe, puede conllevar un riesgo menor, pero una equivocación en trabajo en altura, pues si estás trabajando a 20, 30 metros, en función del sector, pues puede conllevar un desenlace fatal. Las causas físicas, entramos en vértigos, mareos, edad, fortaleza. Lógicamente, cuando nos vamos haciendo mayores, pues nuestra capacidad para trabajar va siendo menor, especialmente en la capacidad para trabajar en altura, no para realizar el trabajo en sí, pero hay ciertos trabajos que, por ejemplo, pues en el sector eólico, si tienes que subir a un aerogenerador de 80 metros y el ascensor, el elevador no funciona, pues tienes que utilizar la escala. Y la escala 80 metros, pues hace falta unas aptitudes físicas. La falta de esas aptitudes físicas pueden conllevar una falta de atenciones psicológicas o una falta de atención, una inquietud o incluso pues pérdida de conocimiento. ¿De acuerdo? O sea que también una edad avanzada puede hacer que determine unas causas físicas incompatibles con el trabajo en altura. Causas formativas como la incorrecta utilización de los medios y de los EPIs. La formación teórica y práctica de trabajo en altura es obligatoria para realizar cualquier tipo de trabajo en altura, tanto teórica como práctica y demostrable. La duración va en función del país, generalmente. En España, por ejemplo, menos de 8 horas no se considera formación. O sea, tiene que ser al menos 8 horas. Puede ser algunas veces 6, 3 teóricas, 3 prácticas. Pero no hay un mínimo legal, pero al final la auditoría o la inspección de trabajo es la que determina cuál es el mínimo. ¿Qué requisitos tenemos para los trabajadores? Bueno, por lo menos aquí en España, desde donde estamos hablando, pues son 18 años el mínimo para trabajar en altura. Ya sabéis que se puede trabajar desde los 16, o sea, puede haber menores de edad trabajando, pero en este tipo de trabajos mínimo 18 años. Certificado médico de aptitud y un certificado médico adaptado o exclusivo para este tipo de puestos de trabajo de altura. Formación teórica, práctica, una autorización escrita de la empresa y unos cursos de reciclaje. Autorización escrita de la empresa porque así minimizamos o acotamos cuántos trabajadores van a trabajar en altura. Que no cualquiera pueda subir. Esos trabajadores autorizados tendrán que tener el resto de especificaciones. Las causas materiales principalmente son por carencia de EPIs o EPPs o uso de estos equipos no adecuado. Falta de mantenimiento y revisión de los EPPs, exactamente igual. Procedimiento de compra de EPPs, procedimientos de revisión y gestión de EPIs, etcétera. Los EPPs o EPIs, pues aquí, por ejemplo, tenemos una serie de EPPs como son ascensores, puño bloqueador o descensores, poleas, cualquier tipo de equipo de protección que sea soportado por un trabajador y que le proteja de un riesgo.
Como vemos, pues en esta foto, lógicamente eso no es un EPI, que se ve muy a menudo en muchos, bueno, lo pongo así en modo de un poquito de protesta, ¿no? Veréis en algunas diapos, en algunas, pues vamos a poner ejemplos, fotos reales, esa foto era real y también son causas de muchos riesgos, causas de muchos accidentes y veremos también cómo poder subsanar esos riesgos, o sea, qué se puede hacer para evitar ese tipo de trabajos. Las causas organizativas, bueno, pues la efectiva integración de la PRL, de la prevención de riesgos laborales en los procesos de la empresa. Desde todos los niveles y la organización, cuando hablamos de integración de la prevención en la organización de la empresa, hablamos desde el trabajador último, que está ejecutando el trabajo, hasta el mismo director general de la empresa. O sea, todos los estamentos de la empresa tienen que estar involucrados en la prevención de riesgos. Se tiene que marcar una política preventiva, una concienciación, un sentido común, y esa política preventiva tiene que venir desde arriba, tiene que venir desde la misma dirección de la empresa y firmada por la dirección de la empresa. Unos procedimientos de trabajo que serán ejecutados a nivel de mando intermedio y de trabajadores implicados en las tareas. Unos controles periódicos como en base a una inspección de trabajo interna de la propia empresa. Importante también dejar reflejados estos controles periódicos en papel, o sea, dejar reflejado que se ha realizado. Se busca un poco eso también para demostrar que realmente estamos trabajando en prevención. Las prisas, el cansancio, influencias de los factores meteorológicos, etcétera, pues son también causas de accidentes a nivel un poco organizativo. En cuanto a factores meteorológicos, decir que en caso de lluvia, hielo, nieve, exceso de calor, no se pueden realizar trabajos en altura. En caso de tener que realizarlos, porque hay ciertos trabajos que es necesario realizarlos en condiciones un poco extremas, habrá que realizar un procedimiento de trabajo específico para ese trabajo. ¿De acuerdo? Todo lo que se salga de aquí, pues podrá conllevar un riesgo laboral, como vemos aquí, ¿no? Pues lógicamente no podemos poner a alguien sujetando una diana, es falta de organización. Bueno, más allá de este pequeño chiste, ¿no? De este pequeño paréntesis, pues vamos a ver un poco si hay riesgos evitables. ¿Hay accidentes evitables? Todos los accidentes son evitables, absolutamente todos. Cuando un accidente no es evitable, realmente hay que paralizar el trabajo, no se puede seguir. Hay muchas veces que los técnicos de prevención, los responsables de seguridad, vamos a las empresas y nos dicen es que no hay otra forma de hacer este trabajo. Tú puedes llegar a este sitio y decirte es que no tenemos una escalera más larga, no podemos hacerlo de otra forma que no sea andando por los cables. Bueno, pues siempre nosotros tenemos que tener opciones, tenemos que tener una respuesta para evitar ese riesgo laboral. En este caso, siempre, pues una plataforma elevadora es mucho más efectivo, mucho más seguro que utilizar una escalera manual. En la legislación, por lo menos española y en gran parte de Latinoamérica, hay mucha normativa que especifica que los criterios económicos no podrán ser un motivo para elegir una medida preventiva u otra. Tendrás que elegir la medida preventiva que más se ajuste a evitar los riesgos laborales. Contratar con empresas que no cumplan la normativa conlleva responsabilidades, ya que el contratante es responsable subsidiario de los accidentes. ¿Qué quiere decir? Responsabilidad en cadena. Y por ahí vamos por los parámetros de calidad. Todos los parámetros de calidad hacen que todas las empresas contraten y subcontraten empresas que están de acuerdo a una normativa específica. Por ejemplo, muchas empresas, sobre todo internacionales, están pidiendo estar basadas en normas OSHA o normas ISO 45001, ahora recientemente este año. Si tú estás en ese tipo de normativas, quiere decir que esa empresa está funcionando bien en prevención de riesgos. No estás subcontratando un riesgo. Para problemas, por ejemplo, como este caso, ¿no? Que también son fotos reales. También son fotos reales, ¿no?
Pues gente trabajadores que prácticamente se exponen a un riesgo de caída en altura. Tenemos siempre una solución que al final, si puede ser, es no estar expuesto a la caída, hacer el trabajo desde dentro. Si hay que estar expuesto a la caída, primero utilizar una protección colectiva, bien una red de seguridad, o bien una barandela, una barandilla, una protección colectiva. Y si no se puede esa protección colectiva, ya pasamos a la protección personal como fin último. Tenemos una foto, esta particularmente, pues la hice yo en los alrededores de Madrid, en un centro comercial. Pues fijaros, está a más de 10 metros, con un riesgo de caída claro y además exponiendo el cuerpo fuera del centro de gravedad. Bueno, pues siempre hay una solución. Entonces ahí disponemos de un sistema de anticaída vertical asociado o conectado a un retráctil. Bueno, pues siempre hay una solución. Vamos a hablar un poco de filosofía de trabajo en altura. Factor de caída expresa la gravedad de una caída. A través de la relación entre la altura de la caída y la longitud de la cuerda disponible, pues para repartir la fuerza de choque de la caída. Por ejemplo, bueno, el factor de caída viene a ser una división entre altura de caída libre dividido entre la longitud de cuerda usada. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, cuando estamos sujetos desde un punto superior a nosotros y la cuerda o el cabo de anclaje, como se suele llamar en trabajo en altura, está tenso. En ese caso, tenemos un factor de caída 0, porque no podemos tener caída. Realmente está el cabo de anclaje tenso. Si nos caemos, no vamos a sufrir nada más que unos centímetros de caída, muy pocos. Se considera un factor de caída 0. Podemos utilizar cabos de anclaje, en este caso, dinámicos o no dinámicos. Dinámicos, que son los de la izquierda, el dinámico no se estira, no se alarga, pero como no tienes caída, no ejerce ninguna presión fuerte sobre el organismo. En caso de que tuvieras caída potente, tendríamos que optar por factores dinámicos, cabos de anclaje dinámicos. El de la derecha, el rojo, hay una parte que es un amortiguador de energía que al caer se empieza a descoser y te empieza a dar mayor longitud de caída, con lo cual es como una especie de freno ABS que va a caer reduciendo la caída poco a poco. En este caso tenemos una altura de caída libre, suponiendo que el cabo de anclaje son 2 metros, bueno, pues tenemos 2 metros de caída libre, porque si os fijáis el punto de anclaje está a la misma altura que el punto de anclaje de nuestro arnés, con lo cual te vas a caer la longitud de la cuerda, y 2 dividido entre 2, pues es 1, factor de caída 1. Este es el mayor factor de caída que podemos tener en trabajo en altura. No deberemos de tener nunca un factor de caída superior. O sea, ¿qué quiere decir? Que el punto de anclaje en la pared, en el techo o donde nos vayamos a sujetar, máximo tiene que estar a la misma altura que donde nos sujeta a nosotros en el cuerpo. Nunca por debajo, siempre por encima. En este caso, con el factor de caída 1, es discutible la utilización de un cabo de anclaje estático porque va a haber ya una caída importante y nos va a ejercer una fuerza de choque contra nuestro cuerpo muy fuerte. O sea, realmente está habiendo muchos casos, muchos ejemplos de traumatismos muy severos, muy importantes sobre el cuerpo, especialmente en las piernas, debido a caídas largas, caídas bastante altas, con sistemas de anticaída estáticos. Aquí lo que se recomienda siempre es un sistema dinámico, como el de la derecha. En este caso, en el que estamos por encima del punto de anclaje, si suponemos que la cuerda usada es 1,5 metros, la longitud de caída va a ser 3 metros. 1,5 metros desde el punto de anclaje del arnés hasta el suelo, más otro 1,5 metros que te caes por debajo del suelo. Perdón. En este caso, por la altura de caída libre son 3 metros, longitud de cuerda usada 1,5 metros, factor de caída 2. Este factor de caída no se debe realizar nunca en trabajo en altura. Está prohibido. Más de factor de caída 1 no se debe realizar.
Solo si realizamos un procedimiento específico de trabajo en altura, para factores de caída 2, se podría realizar asumiendo ese pequeño riesgo. Y se asume porque se dan medidas preventivas muy concretas. Por ejemplo, en los trabajos de construcción de grúas torre en la industria o en construcción, lógicamente por encima de donde tú estás montando una grúa torre no tienes ningún punto de anclaje, con lo cual te tienes que anclar por debajo tuyo. Ahí estás con factor de caída 2. En esos casos hay que hacer un procedimiento de trabajo específico y utilizar unos medios, como vemos aquí, unos medios dinámicos muy específicos para ese tipo de trabajo. Nunca utilizar un medio estático y dentro de los dinámicos no todos valen. Bueno, aquí vemos un ejemplo más. ¿Cómo tiene que ser el sistema anticaídas? Bueno, dentro de la filosofía de trabajo en altura, todo trabajo en altura tiene que ser doble e independiente. ¿Doble por qué? Bueno, porque por un lado tenemos el punto que nos sujeta de no caernos, el que nos mantiene en tensión, y por otra parte tenemos un sistema que si se rompe el que nos mantiene en tensión, el que nos mantiene de no caernos, se activa el de seguridad, que es el sistema independiente, el sistema doble. ¿Por qué llamamos independiente? Porque ambos tienen que venir de distinta cabecera, de distinto punto de anclaje. Porque si lo que falla es el punto de anclaje y tenemos el sistema de seguridad del mismo punto de anclaje que el sistema de trabajo, pues nos vamos a caer igualmente. O sea, no nos va a soportar la caída. Entonces, por lo tanto, tenemos la línea de trabajo, la que soporta el peso del trabajador, y la línea de seguridad, que es una línea inactiva. ¿Por qué decimos inactiva? Porque realmente está suelta, no te está soportando de ningún peso y solamente se activa cuando el sistema de trabajo se rompe, cuando la línea de trabajo cae. Componentes del sistema anticaídas: arnés anticaída, dispositivo anticaída, elemento de amarre, absorbedor de energía, que es un limitador, lo que hablábamos antes, elementos de conexión, puntos de anclaje o línea de anclaje. En estos ejemplos, por ejemplo, tenemos una plataforma donde estamos pisando y tenemos una línea de seguridad horizontal. La línea de trabajo será la plataforma o la cubierta, es lo que nos mantiene de no caernos, es donde estamos apoyados, donde los pies están soportados. La línea de seguridad es, si falla esa plataforma, ¿qué es lo que se activa? El sistema anticaídas. Ese sistema anticaídas es el que va sujeto a la línea horizontal anticaídas. En este ejemplo, bueno, pues estamos subiendo por una escalera. ¿Qué es lo que nos soporta de no caernos? ¿Qué es la línea de trabajo? Lo que está en tensión, los pies y las manos, es lo que está agarrado a la escalera. Si se nos escurren los pies y las manos y nos caemos, lo que se activa es el sistema anticaídas. Ese sistema anticaídas, en este caso, es un sistema vertical, bien puede ser de cable, de raíl o de cuerda, y que se activa como el cinturón de seguridad de un coche, por ejemplo. O sea que en caso de una caída fuerte, el aumento de velocidad hace que se frene y se bloquee el sistema anticaídas. ¿Qué es un equipo de protección individual? Bueno, pues un equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Tenemos dos normativas diferentes, como hemos hablado al principio. Normativas ANSI, muy específicas sobre todo de Estados Unidos y de países que comercialmente pues, están muy vinculados a Estados Unidos. Y la normativa CE. La normativa ANSI, como por ejemplo, son todas las ANSI Z359 que hemos hablado antes. Y luego las normativas CE, que son todas las que hemos visto. Categorías de los equipos de protección, pues categoría 1, 2 y 3. Se da sobre todo más en los equipos de protección europeos. La 1 protege de riesgos básicos, la 2 protege de riesgos importantes para una parte del cuerpo, como por ejemplo de la 1 podría ser un guante que protege livianamente o
o muy poco de un golpe, por ejemplo, ¿no? La categoría 2 ya podría ser un guante de soldador que ya sí protege de un riesgo muy importante y que afectaría a una parte del cuerpo, aunque no afecta para la vida humana, para la vida del trabajador. Y luego la categoría 3, pues ya pasaríamos a un arnés, por ejemplo. Es categoría 3 porque evita riesgos que pueden ser mortales y afectan a todo el cuerpo del trabajador. Importante, no usar nunca equipos deportivos. Son muy parecidos, un casco de escalada deportiva, de andinismo, de alpinismo, pues son muy semejantes a los cascos de trabajo en altura, pero tienen algunas particularidades diferentes. De momento, por ejemplo, la norma ANSI o la CE ya es diferente. No modificar los EPIs, pues se observa muchas veces, sobre todo en construcción, como hay trabajadores que agujerean los cascos para ventilar un poco y hace mucho calor, pues no se puede, está prohibido. Usar, cuidar, limpiar, mantener, revisar, almacenar, desinfectar incluso según las indicaciones del fabricante y destinados inicialmente a uso personal. Uso personal es que solamente un trabajador puede llevarlo simultáneamente. ¿Se pueden intercambiar los EPPs de trabajador? Sí, siempre y cuando haya un procedimiento que lo indique, que lo haga posible. Y siempre y cuando tú termines de reutilizar un EPP o un EPI, identifiques que no ha habido ninguna caída y que ese arnés o esa cuerda pues está en perfecto estado para el siguiente trabajador. Conservación y mantenimiento, bueno, sometidos a comprobaciones periódicas, al menos 12 meses, cada 12 meses, mantenidos regularmente, informar al responsable de incidencias ocurridas, defectos observados, etc. ¿Quién hace las comprobaciones? Bueno, pues eso ya depende mucho de la normativa, pero generalmente un responsable de la empresa tiene que hacer unas comprobaciones periódicas y generalmente estos EPPs lo que suelen hacer las empresas que los distribuyen o los fabricantes suelen marcar que son ellos los que tienen que hacer las revisiones oficiales cada 12 meses. En función del fabricante, así se tendrá que hacer. Entonces, dentro de los EPPs, pues disponemos de cascos. Los cascos en trabajo en altura, pues veis que tienen un barbiquejo también se llama, que es la parte de sujeción en la barbilla para que no se caiga en caso de caída. Calzado de seguridad, guantes de protección. Aquí he puesto pues una serie de normas UNE correspondientes a estos EPPs, pero las ANSI pues las hemos visto al principio también. Arnés de seguridad. Importante saber, por ejemplo, que el arnés de seguridad puede tener desde una anilla, desde un punto de anclaje, hasta 5. Por un lado tenemos las anillas de seguridad, que son la pectoral y la dorsal, las partes más superiores del arnés. Anillas de posición para línea de trabajo o sujeción, que son la ventral o las laterales. Y luego anillas para transportar material, que esas no son de protección personal. De hecho, suelen soportar solamente como máximo 2 kilonewtons de fuerza, que eso viene a ser unos 20 kilos de peso. O sea, si nos sujetamos de una anilla de esas de material, se va a romper en caso de caída. Os enseño también, por ejemplo, este EPP, muy interesante, que es la cuerda de cabo doble, de doble cabo. Se puede llamar de diversas formas, elemento de amarre, y es muy versátil porque siempre estamos sujetos a un punto cuando nos estamos moviendo por una celosía o por una estructura. Siempre remontamos uno y cuando tenemos uno en la mano, el otro está sujeto de la propia estructura. Puntos de anclaje. Pues, por ejemplo, tenemos tipos móviles, como es una eslinga, textil. Tienen que estar todos certificados según la ANSI o según la UNE correspondiente, obligatoriamente. Tenemos puntos de anclaje tipo chapa, esos hay que instalarlos en la pared. Tipo amovibles, como son este de aquí, de abajo, que es un anclaje que se puede colocar en una perforación en la pared y cuando hemos terminado el trabajo, sin estar sujetos de él, o sea, sin haber sufrido ninguna caída, lo podemos recoger, retirarlo y llevárnoslo a otro punto. Vemos ejemplos de puntos de anclaje.
Se pueden utilizar puntos de anclaje estructurales, como es esta chimenea, pero hay que tener en cuenta que la chimenea tiene que estar sujeta al forjado, o sea, tiene que estar anclada bien al forjado y no sobrepuesta sobre el tejado, si no, pues no la podemos llevar. También hay que tener en cuenta la base, o sea, dónde nos estamos sujetando, y las aristas vivas, como es en este caso, puede estar en un momento de tensión, se puede cortar lo que es la eslinga, ver cuál es el estado de la eslinga por todas partes y también ver el conector. En esta fuerza, por ejemplo, en este caso está ejerciendo una fuerza triaxial que puede ser perjudicial para el conector. Habría que ver si el conector lo permite. En este caso, como vemos, pues está anclado el trabajador de un punto que está superior a su punto de anclaje del arnés, con lo cual está con un factor de caída por debajo de 1, pues está perfecto. Vemos un punto de anclaje, este es específico para teatros, museos, etcétera, donde lo que prima es la vistosidad, o sea, que no quede mal, ¿no? Y entonces, pues, solamente se utiliza cuando se coloca, cuando se vaya a utilizar. Cuando no, se la puede retirar. Anclajes estructurales proyectados a ser fijos, como es este caso, que es una línea de vida horizontal. Estos son de clase B, son dispositivos de anclaje provisionales transportables. Este es un puntal de puerta o ventana. El de arriba es un puntal o es una sujeción para vigas IPN. Son estas vigas que hacen como una I en techumbres o en tejados de naves industriales. Clase C, líneas de anclaje horizontales. Clase D, horizontales de raíl. Clase E, peso muerto. Lo existe también, incluso peso muerto o también por ventosa, como es el caso de la derecha. Se utiliza mucho para el sector aeroportuario, en aviones, que no se pueden hacer taladros y se utilizan ventosas o imanes incluso. Sistemas de caída flexibles, rígidos, retráctiles. Vamos a ver ahora pues unos ejemplos. Aquí vienen pues sobre cuerdas, sobre cables, sobre raíl. La normativa UNE que sigue, en las ANSI son las correspondientes también, y hay muchos ejemplos. Vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el Cobra, que es el más interesante para obra y construcción, es sobre cuerda de varios diámetros, de entre 12 y 14 milímetros de diámetro la cuerda. Tenemos el Rail Block, todos son ejemplos, son marcas comerciales que sacan estos dispositivos, pero hay muchas más. Tenemos un sistema retráctil que tiene que venir pues, con su propia identificación, normativa aplicada, etc. Un ejemplo, por ejemplo, de cómo montar una escalera manual donde tú te puedes anclar a la propia escalera y es pues llevar una cuerda por todos los eslabones de la escalera, llevar esa cuerda a rodear el mástil que vas a subir y luego simplemente tirar o jalar de la cuerda de forma que peguemos la escalera al propio mástil, de esta forma, y así poder ir subiendo por eslabones de la escalera con el sistema de doble cabo. Si te caes, no te llevas la escalera contigo. Otros ejemplos, por ejemplo, en taludes, bueno, pues puntos de anclaje sobre roca. Se hace primero el taladro, luego se mete el puntal, se introduce martilleando y ya tenemos el punto de anclaje. Tenemos este sistema que va enterrado en el terreno y simplemente es un disco y ejerce una presión muy potente, muy fuerte, como estamos viendo aquí, de 2.190 kilos. Está jalando una máquina hacia arriba, entonces vemos que está soportando 2.190 kilos y lo soporta perfectamente. Eso viene a ser como unos 20 kilonewtons. Otros ejemplos, puntos de anclaje en taludes, bueno, con piquetas. En caso de que el material, de que el terreno no resista mucho, pues se ponen un sistema de piquetas entrelazadas entre sí, a una verticalidad o a una inclinación de unos 15 grados, todas. Y bueno, dependientes, pues simplemente deciros, cubiertas seguras con menos del 20% de inclinación. A partir de 20% de inclinación ya empiezan a ser cubiertas poco seguras.
con cierta peligrosidad o muy peligrosas. Con peto, generalmente las azoteas pueden tener peto o barandela o barandilla. Tienen que ser de 90 centímetros con protección intermedia y rodapié. Interesante, importante también tener especial interés, o sea, especial visión del riesgo de caída de hundimiento. Hay veces que no te caes por lo que es el alero, por la parte externa de la azotea o del tejado, pero se puede hundir el propio tejado. Entonces, para eso hay técnicas especiales como el reparto de cargas. Bueno, vemos aquí a un trabajador que parece que no está teniendo ningún sistema de protección. Bueno, es una foto también real, que esta la he hecho yo hace muy poco, además. Esta la hice en mis vacaciones en Asia, que ahí se ven pues cosas muy curiosas. Vemos aquí también pues otro tejado, otra inclinación. Están sujetos de un sistema anticaídas horizontal en la parte superior. Aquí vemos otro en la techumbre, justamente en la parte más alta del tejado, sujetos a un sistema de seguridad horizontal anticaídas. Sistema percha para los encofrados, que son los primeros que están subiendo en una obra de construcción, de edificación. Este sistema percha va embebido en un bloque de cemento, en un bloque de hormigón, con un capuchón y va ahí encajado y entonces pues se puede ver cómo además puede girar en 360 grados y da cobertura a una gran amplitud de terreno. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, que ya estamos terminando. Bueno, y hemos terminado ya. O sea, que ha ido justito. Ahora, si os pido, si tenéis alguna duda, algún problema, alguna sugerencia, pues bueno, dejamos abierto la ronda de preguntas. Bueno, estoy viendo ahí unas preguntas. Bueno, por ahí me piden mi correo personal. Bueno, no hay ningún problema en darlo. Es Jorge Ranz García, como mi nombre, y gmail.com. O sea que es fácil. Por ahí se escucha muy bajo, pero bueno, eso ha habido poca gente, pero siempre hay problemas de conexión. Por aquí me preguntan, bueno, pues todo, por lo general, todas estas políticas, procedimientos, parten de una cuestión económica
ya que todo esto genera costos que en ocasiones las empresas no están dispuestas a cubrir tanto para las empresas como para los subcontratistas. Sí, bueno, al final siempre estamos luchando los técnicos de prevención contra el principal problema en contra, que es el costo que conlleva la prevención. Lógicamente, esto el empresario no lo ve como un beneficio económico, no lo ve como algo productivo. Hay que hacerles ver que a medio o largo plazo esto evita accidentes, por no decir que evita sanciones. Yo nunca voy por la parte de sanciones porque no me parece tan filosófico, ¿no? Pero me parece que es más importante decir que evita riesgos laborales, que evita accidentes. Se pueden poner ejemplos y podría haber empezado con ejemplos de casos incluso de penas de cárcel para responsables de empresas. Hay muchos ejemplos de juicios donde el responsable de la empresa o el mando intermedio ha sido imputado y ha sido condenado a años de cárcel por un fallecimiento dentro de la empresa. O sea que se puede hacer ver a las empresas de muchas formas que esto evita accidentes y económicamente es rentable. No es fácil, pero se puede. A ver si hay más por aquí. Me dicen, ¿qué sistema de anclaje debo usar para trabajos en poste? Bueno, pues creo que al final del todo ha salido un ejemplo para trabajos en poste, que por ejemplo es la escalera anclada al propio poste. Eso parece muy rudimentario, o sea, parece como muy, muy básico, pero hay otros muchos sistemas, como por ejemplo la pértiga. Este sistema hay que poner primero en lo alto del poste el punto de anclaje fijo, y luego cada vez que vayas a subir al poste, con una pértiga desde el suelo, se ancla la línea de seguridad vertical, la cuerda, con un conector de fácil apertura desde abajo, y una vez que la conectas, pues ya te conectas al sistema anticaídas vertical de cuerda, subes, bajas y cuando te vas a hacer el trabajo lo desconectas con la propia pértiga. O sea, es un sistema muy sencillo y lo que sí os recomiendo muchas veces es que quien tiene muy buenas soluciones para trabajos específicos en altura son los propios fabricantes de los EPPs. Ellos te pueden decir, si tú vas y les dices, oye, tengo que subir a estos postes, a estos sitios, como ellos lo que quieren lógicamente es vender, pues van a tener una solución específica para cada sistema. No siempre pasa así y es mejor contar con un técnico de prevención, ¿de acuerdo? Pero bueno, en todo caso. Más cosas. ¿Cuántos minutos puedes estar suspendido un trabajador cuando se activa el arnés? Bueno, hay algo que se llama el síndrome del arnés. Tú puedes estar sujeto de un arnés mucho tiempo. Lo que no debes estar es inconsciente. Si tú te caes, te quedas colgado del arnés y estás inconsciente durante más de 10 minutos, se genera el síndrome del arnés, que es una compresión de las arterias de las piernas, se comprime las arterias femorales y eso provoca que deje de haber riesgo, deje de haber riego sanguíneo del corazón hacia las extremidades inferiores. Y el principal problema no es durante el proceso en que estás sujeto del arnés, en el que estás colgado. El problema es cuando te liberan ese arnés, cuando te quitan el arnés, toda esa sangre que está sin oxigenar en las extremidades inferiores de las piernas pasa de nuevo al corazón y el corazón las bombea a órganos vitales. Y eso lo que provoca pues shocks y paros cardíacos y problemas también en el cerebro. ¿De acuerdo? O sea, que hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando vemos a alguien que está inconsciente colgado de un arnés, el rescate es fundamental. No hemos hablado nada de rescate, porque en 3/4 de hora no da tiempo. Esto simplemente es una toma de contacto, ¿de acuerdo? Pero el rescate hay que hacerlo. Hay que planificar un rescate en menos de 10 minutos. Me consultan por el estándar GWO. Bueno, GWO significa Global Wind Organization. Es un sistema internacional de acreditación para poder subir a
aerogeneradores. Todas las empresas prácticamente que fabrican y que mantienen aerogeneradores están sujetos en base a esta normativa específica de GWO. Se basa solamente en lo que es la formación del personal. Si tú quieres estar acreditado por GWO, tienes que hacer un curso GWO que se compone de una semana y con ese curso puedes trabajar en todos los aerogeneradores prácticamente que existen en el mercado, ¿de acuerdo? O sea, como es un estándar de calidad para la formación para subir aerogeneradores. Vamos a ver qué más. Tenemos poco tiempo ya. El certificado médico, la periodicidad, lo que marque el médico, que veo por ahí. Y estoy intentando ver alguna pregunta más, así que se pueda responder rápido porque tenemos que cortar. Bueno, aquí preguntan también, por ejemplo, en España existe lo que en mi país se denomina coordinador de alturas. ¿Y cuál es su relevancia? Si preguntan si en España existe. Bueno, ya simplemente para terminar, voy a terminar con esta, bueno, da tiempo a más, hay muchas preguntas. Deciros que para todo trabajo peligroso en España, y hay un catálogo, o sea, hay una relación de trabajos con especialidad peligrosidad, como es atmósferas explosivas, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, trabajos con riesgos eléctricos, de alta tensión, etcétera. Aquí lo que se denomina es recurso preventivo. El recurso preventivo es una persona, un trabajador, con amplia formación en lo que se está haciendo, con un curso básico genérico de prevención de riesgos laborales de 60 horas, puede ser de 30, 60 o 70, 30, 50 o 60 horas en función del sector. Y ese trabajador tiene que estar solamente observando lo que se está haciendo en el trabajo en altura. No participar en el propio trabajo en altura, simplemente es el responsable de que todo salga bien, responsable de seguridad. Nosotros lo llamamos aquí en España recurso preventivo. En México se llama responsable de seguridad, o sea, es mucho más sencillo, más coherente, ¿no? En Ecuador creo que también era responsable de seguridad, en Perú, o sea, es la persona que está encargada de velar por la seguridad y salud del trabajador que está haciendo trabajo en altura, ¿de acuerdo? Bueno, ya no da mucho tiempo más. Muchas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra disposición y por las preguntas. Y nada, ha sido un placer daros un poquito de mi conocimiento en este tema.